La siguiente ponencia va a tratar del aspecto psicológico de las Turner junto con Conchi Chamizo, psicóloga de la Asociación Alejandra Grandes. Y bueno, ella en la mesa redonda y María Victoria y Nerea del grupo Psicolab de Eduardo Punset, tienen a bien interesarse por el síndrome de Turner. Vamos a hacer muchas cosas interesantes y ellos son los que se van a encargar del aspecto psicológico en el Congreso del síndrome de Turner. Así que les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a Trinidad por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, tanto a mi compañera Nerea como a mí. Nosotras, tal y como acaba de decir Trini, formamos parte del equipo multidisciplinar que se encuentra en Benalmádena. El equipo, ¿vale?, se llama Psicolab y colaboramos con la Fundación Eduardo Punset. Entre nuestras labores que realizamos diariamente están las de trabajar, ¿vale?, con un amplio rango de edad, tanto desde la infantil, la etapa adulta, como la vejez, ¿vale?, y realizamos talleres de todas las habilidades o de todo lo que se necesita diariamente para los problemas que conlleva diariamente las personas o muchas veces que implica en la sociedad, ¿vale? Entonces, una vez presentado, nosotros vamos a hablar de un aspecto que influye mucho en las Turner, que es la inmadurez emocional. El factor psicológico muchas veces no se le da la importancia debida, ¿vale?, y simplemente se le da más a la parte física. Creemos que no es tan necesario, ¿vale? Entonces, desde nuestro punto de vista, queremos enfocar todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede trabajar con personas que tienen este síndrome, ¿no? Como he dicho, vamos a hablar de la inmadurez emocional, de las habilidades y las técnicas que se pueden trabajar con ella, ¿vale?, para que en la sociedad sepan desenvolverse ante determinadas situaciones. Primeramente, yo voy a hablaros de la parte más neurológica, ¿vale?, y mi compañera Nerea os expondrá lo que se puede trabajar con ella desde el aspecto de la inteligencia emocional. Vamos a ver. Como todos sabemos, todas las personas diariamente manifestamos todo tipo de emociones, ¿no? Dentro de las primarias se encuentra el miedo, se encuentra la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, la ira, la vergüenza y la culpa. El órgano encargado de realizar esto es el cerebro, como todos sabemos. Y gracias a la neuroplasticidad que existe, el cerebro lo podemos educar, lo podemos entrenar, ¿vale?, y de esta manera saber cómo actuar en una situación concreta, ¿vale? El cerebro, como he dicho, se puede ir educando, se puede ir entrenando. Y que esa plasticidad es, dependiendo del uso que le damos, ¿vale?, no es algo fijo, sino que va variando. Las conexiones entre neuronas van a ser diferentes dependiendo de cómo lo entrenemos. Hace unos 100 millones de años aproximadamente, ¿vale?, por la naturaleza, en los mamíferos, aparte del cerebro, hay un área que comenzó también a reproducirse, que era la parte más racional, ¿vale? Por eso, ante determinadas situaciones emocionales, tenemos una actitud más compleja, o somos más conscientes del yo, o tenemos un pensamiento más abstracto. Y yo lo que quiero es hablaros de las diferentes áreas que están implicadas en esa parte más afectiva y más emocional, que son las que vamos a ver a continuación. No quiere decir que un área esté implicada solo en una función, ¿vale? En el cerebro existen muchas conexiones, por lo tanto, muchas áreas se encargan de muchas habilidades. Como he dicho, específicamente yo voy a hablar de las relacionadas con la parte más emocional.
el sistema límbico o cerebro emocional, ¿vale?, él se encuentra debajo de la corteza cerebral. Si hacemos un corte transversal como el que veis aquí, estas son todas las áreas, ¿vale?, que se encuentran dentro de lo que llamamos sistema límbico o cerebro emocional, que es la parte encargada de la afectividad, de las emociones. Los más importantes de los que yo voy a hablar van a ser el tálamo, el hipotálamo, hipocampo y amígdala cerebral, ¿vale? En este sistema es donde observamos en una persona desde una inmensa alegría hasta justamente todo lo contrario. Las conexiones entre neuronas van a hacer que las transmisiones de las señales sean mucho más altas, ¿vale? Y esto va a permitir que el sistema límbico y el neocórtex, que es el cerebro más avanzado, trabajen juntos. Y esto es lo que explica que en muchas ocasiones tengamos el control en una determinada situación. Por ejemplo, cuando sufrimos en la vida diaria, por ejemplo, en el trabajo, un compañero nos insulta, la manera de reaccionar en ese momento, ahí es cuando tenemos el control. Y eso es gracias al sistema límbico, ¿vale? Este es un ejemplo de los muchos que os puedo poner. Los lóbulos frontales, ¿vale?, son esta parte de aquí que veis más sombreada, también juegan un papel muy especial en la asimilación de las emociones. Primeramente, porque van a moderar nuestras reacciones emocionales. Como he dicho, frenando las señales del sistema límbico, es decir, teniendo el control en una determinada situación. Y por otro lado, van a desarrollar planes de acción concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que sepamos cómo actuar en esa determinada situación. Por otro lado, la amígdala es otra de las áreas más importantes. La amígdala, para que os hagáis una idea, son como dos pequeñas almendras. Aquí las podéis ver, esta zona de aquí. Pues la amígdala es un complejo, también se encarga del sistema de supervivencia. Es decir, como veis en la imagen de la derecha, si nosotros vemos un estímulo como puede ser una serpiente, se activa en nuestro cerebro esta parte, la amígdala, y nos ayuda a saber cómo afrontar esa situación, es decir, o quedándonos o saliendo huyendo, ¿vale? Aparte, la amígdala también se encarga de los mecanismos de actuación y de mediar en estados emocionales como puede ser el amor, el cariño o expresiones faciales. El hipocampo es el encargado de mantener los recuerdos que vivimos diariamente y que los recordemos a largo plazo. Es decir, lo que vivimos en una situación concreta en la vida diaria, el que hayamos sufrido una época de estrés o el que nos encontremos bien, todas esas vivencias a largo plazo las mantenemos gracias a esta estructura. Y por último, las dos que nos quedan, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es el que se encarga de las sensaciones, ¿vale? Es una relación que existe entre el centro cerebral y la médula. Y el hipotálamo está encargado normalmente de muchas reacciones emocionales, como puede ser la ira, como puede ser la frustración, y es responsable de la regulación cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, ante una respuesta al dolor, los niveles de placer, la satisfacción sexual, entre otras, ¿vale? Estas son las principales áreas que se encargan de la parte afectiva. Quería comentaros esto como justificación a por qué ocurren, ¿vale?, cómo nos comportamos diariamente en determinados lugares o en determinadas situaciones. Ahora mi compañera pasará a explicaros la parte
más práctica, es decir, qué se puede hacer, cómo podemos trabajar la inteligencia emocional en casos de Turner para que esa inmadurez emocional disminuya. Vale, bueno, yo en primer lugar quería destacar algo que se ha dicho esta mañana muy importante, que no sé si la persona que lo ha dicho está por aquí, es el tema de que dejamos de lado lo que es el tema de la psicología en un síndrome como este, como entre tantos otros, no solo como este. Incluso, no solo en síndrome, sino en la vida diaria, todavía en la sociedad estamos viendo la psicología como algo como lejano, ¿no? Si tenemos un problema, sí que nos pensamos acudir a un psicólogo, pero no nos planteamos el tema de la prevención y lo importante que es la prevención en estos casos. Conocemos, y ahora os voy a decir, los síntomas psicológicos que suelen tener las personas que tienen Turner, tanto en la infancia, como en la adolescencia, como en la adultez. Y no prevenimos, nos preocupamos mucho por el tema médico, nos preocupamos por el tema hormonal, como hoy se ha hablado aquí, nos preocupamos por todas esas cosas. Y dejamos de lado lo que es el tema psicológico, que muchas veces es lo que más influye interiormente en esa persona y en la relación que va a tener con el mundo, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad, ¿vale? Bueno, en primer lugar, explicaros que la inteligencia emocional, no sé si la conocéis, es la capacidad que tiene una persona de sentir, de entender y de regular sus propias emociones y las emociones de los demás. Daniel Goleman decía que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos que tienen los demás, además de poder controlar nuestros sentimientos, que es algo muy importante. Sentimientos es lo mismo que emociones, ¿vale? Igualado a emociones. ¿Cuáles son los aspectos básicos que tiene la inteligencia emocional? Por un lado, la inteligencia y por el otro, la emoción. La inteligencia, ¿por qué? Porque la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de adquirir el conocimiento y de utilizarlo en nuevas situaciones y en situaciones que son problemáticas. Inteligencia entendida en ese sentido. Y digamos que la inteligencia es lo que hace que nos adaptemos a ciertas situaciones o a ciertos momentos. Por otro lado, la emoción. Como bien ha dicho ella, las emociones son el resultado de cómo experimentamos una situación física y mentalmente. Y digamos que existen muchísimas emociones, no sé si conocéis, pero existe un emocionario que es enorme, que es el diccionario de las emociones, pero son 7 las que tenemos todos los seres humanos por naturaleza, que son las que ha comentado mi compañera. Y digamos que las emociones son el núcleo y la base en la que nosotros construimos las relaciones que tenemos con los demás. Y cumplen 3 funciones fundamentales, que son una función adaptativa, como la inteligencia, una función comunicativa, porque nos comunicamos no solo hablando, sino a través de las emociones, del lenguaje no verbal, y también una función motivacional. ¿Qué habilidades se trabajan dentro de la inteligencia emocional y qué habilidades suele tener desarrollada una persona que tiene una buena inteligencia emocional? Se basan en 2 aspectos. Interiormente, la competencia que tenemos personalmente, interiormente, y la competencia social, en sociedad. Dentro de la competencia personal, la competencia interior, trabajamos el autoconocimiento, es decir, la toma de conciencia de esas emociones que experimentamos. Hay veces, como ser humano, a todos nos pasa que perdemos un poco el hilo de lo que nos está pasando y de las emociones que estamos sintiendo. Digamos que una persona que tiene un autoconocimiento estable conoce las emociones que está sintiendo en el momento que las está sintiendo o hace por reconocerlas, ¿vale? Implica una conciencia emocional, lo que acabo de decir, la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos, que es una cosa muy importante que se trabaja, porque ahí es donde se engloba también la autoestima que tiene la persona, y la confianza que tenemos en nosotros mismos. Otra de las competencias que se trabaja interiormente es la autorregulación emocional, es decir, el control de esas emociones. Digamos que primero reconocemos la emoción, sabemos la emoción que estamos sintiendo, y lo siguiente es saber controlar esa emoción cuando nos desborda. Esta autorregulación emocional implica el autocontrol que tenemos sobre las emociones, implica también la confiabilidad, es decir, la responsabilidad que tenemos sobre las emociones que sentimos, e implica, como he dicho anteriormente, una adaptabilidad y una innovación. Y viene innovación porque es el estar abierto a sentir emociones y el estar abierto a cambiar eso que nos hace no controlar nuestras emociones. La tercera competencia personal que se trabaja es la automotivación, es decir,
cómo nosotros gestionamos las emociones que son displacenteras. Displacenteras es eso que los autores llaman emociones negativas. Nosotras no creemos que haya emociones ni negativas ni positivas, sino que todas las emociones sirven para algo. De hecho, el miedo se suele considerar algo negativo y realmente nos pone en una situación de alerta y nos sirve para, por ejemplo, huir. Entonces, digamos que las llamamos displacenteras, que son desadaptativas, ¿vale? Y de lo que se encarga la automotivación es de gestionar esas emociones de la mejor manera posible. Y nos ayuda a consecución de metas futuras, a conseguir logros, a proponernos metas y a ir a por ellas. ¿Qué implica la automotivación? Implica la motivación para conseguir algo, implica el estado de flow, que es una cosa que yo considero muy importante porque digamos que es el equilibrio entre la capacidad que tenemos y la meta. Lo que nos pasa muchas veces y les pasa a las carnes es que están acostumbradas a ponerse metas por debajo de sus capacidades, porque digamos que, no todas, porque esto no nos pasa a todo el mundo, pero digamos que vivimos en una sociedad en la que nos dicen no, 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 y más cuando tienes un problema como es un síndrome de este tipo. Entonces, estas personas, estas mujeres con este síndrome, lo que les pasa es que se ponen logros y se ponen metas por debajo de la capacidad que realmente tienen. Y digamos que nosotros trabajamos para que ese estado de flow, esas capacidades con respecto a esos logros sean equilibradas, ¿vale? Y como competencias sociales se trabajan dos fundamentalmente. La primera es la empatía, que seguro que la conocéis, que es la capacidad de percibir las emociones y los sentimientos de los demás. Digamos que se dice comúnmente eso de ponerte en los zapatos de la otra persona. Y implica la comprensión de los demás y la orientación hacia el servicio. Y por último, las habilidades sociales, muy, muy, muy importantes en el tema social. Ya veis que las habilidades sociales engloban muchísimos aspectos y engloban tantos aspectos porque nosotros nos desarrollamos socialmente dentro de muchos grupos sociales, dentro de la familia, dentro de las amistades, en el trabajo, en muchos ámbitos sociales. Por ello, se tienen que desarrollar todos para que nos desarrollemos totalmente en todos los aspectos. Muy importante la comunicación que se establece con los demás, digamos que trabajamos para que esa comunicación sea asertiva, también la influencia que ejercemos sobre los demás, manejo de conflictos, cuando, como he hablado antes, hay situaciones que nos desbordan y no sabemos controlar muy bien las emociones, cómo manejar los conflictos en determinados momentos, pues la inteligencia emocional entrena para ello, entrena también para el liderazgo y para lo de catalizador de cambio, que se refiere a, digamos, a lo que nosotros proyectamos en los demás y lo que nosotros influimos en las personas sanamente. Y también pues, el trabajo en equipo y la cooperación. Estas tres últimas son muy importantes y se trabajan mucho en el mundo laboral. La inteligencia emocional está aplicada hoy en día a muchos de los ámbitos. Se debería de aplicar muchísimo más, evidentemente, pero sí que es verdad que en ciertos lugares se está aplicando tanto en empresas como en colegios y se está teniendo resultados muy satisfactorios para las personas. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional para cualquier persona? En niños y en jóvenes porque permite un mejor desarrollo de las habilidades sociales, ya veréis que se trabajan muchísimo. También reduce los comportamientos antisociales y reduce el tener conflictos con los demás. La disminución del abuso de drogas también disminuye, digamos, incrementa la imagen que tú tienes de ti mismo. Esto en niños y en jóvenes, ¿vale? Se trabaja inteligencia emocional para ello, para mejorar también el rendimiento académico y la salud mental en general. En adultos también se trabaja la inteligencia emocional para conseguir hábitos más sanos y saludables, favorece el equilibrio emocional porque controlamos las emociones, cosa que muchas veces se nos escapa mucho, fomentamos relaciones armoniosas, eliminamos personas tóxicas de nuestra vida, potenciamos rendimiento laboral, aumentamos motivación, desarrollamos empatía y habilidades sociales. Con todo ello, lo que os quiero decir es que la inteligencia emocional tiene consecuencias muy importantes y como ha comentado mi compañera, el cerebro tiene una plasticidad y si nosotros trabajamos para mejorar estas cosas, digamos que el cerebro se amolda a esto. El problema está cuando nosotros no trabajamos, nos creemos que, yo escucho mucho eso en consulta y en los talleres que realizamos de yo es que soy así y ya está. No, todas las cosas que nosotros nos proponemos se pueden cambiar y a la vista está. Podemos ser tímidos, pero esa timidez podemos desarrollarla de manera
saludables y no ser así y no movernos y ya está, ¿vale? Digamos que todo se puede mejorar trabajando. ¿Cuál es la sintomatología psicológica que se tiene en el síndrome de Turner, la más conocida? Indicar que está ligada a lo que viven estas niñas, no realmente a la expresión fenotípica de su enfermedad. Normalmente es por educación por el que se desarrollan estas consecuencias. En niñas, en infantil, retraso de la madurez emocional. Eso está muy relacionado con la sobreprotección que los padres y los educadores ejercen sobre las niñas. Las tenemos en una burbujita, están enfermas muchas veces y las tenemos ahí como que no las toque nadie, que no les diga nadie nada, que no, ¿vale? Y esa sobreprotección y esa sobreatención que se hace en ellas hace que creen una inmadurez emocional que continúa hasta la adultez. Se vuelven por esto mismo más dependientes de sus padres y de profesores, también porque muchas veces si los síntomas físicos son visibles se produce mucho rechazo del resto de compañeros, tienen infantilismo en general, ansiedad, nerviosismo, suelen tener también problemas de adaptación, como os he dicho, escolares, porque la integración, pues hoy en día los niños, como digo yo, son muy crueles y son crueles con los niños que no tienen ningún problema, pues con las niñas que tienen algún síndrome, suelen estar muy afectadas escolarmente. Ya digo, cuando normalmente los síntomas se perciben, cuando los síntomas no se ven, no tiene por qué. Y digamos que necesitan rutinas establecidas y tienen mucho problema de adaptación a nuevas situaciones. ¿Qué pasa en la juventud y en la adolescencia? Que siguen manteniendo esa dependencia familiar, que muchas veces al no haberse integrado dentro de un grupo social, tiran, digamos, de la familia, se sienten mucho más unidas a la familia, que tienen un inicio de la sexualidad más tardía, tienen peor aceptación del cuerpo, la autoestima muy baja y tienen distorsión de su esquema corporal. Además, los problemas de relación social, que ya os he dicho, y suelen desarrollar una ansiedad de tipo escénico, es decir, el miedo a hacer el ridículo delante de los demás, ¿vale? Y bueno, como hemos hablado, pues menos amistades y normalmente las amistades suelen ser de menor edad, niñas más pequeñas. ¿Y qué pasa en la adultez? En la adultez pues se ha descubierto que son pocas licenciadas universitarias en carreras técnicas y científicas. En el resto de carreras la proporción es la misma, porque bueno, actualmente se sabe que el CI no se ve afectado por esta enfermedad. Digamos que la inteligencia sigue siendo la misma que en una persona normal, por decirlo de alguna manera. Hay menor proporción de mujeres que forman parejas estables por todos los problemas sociales y también por la autoestima que se desarrolla. Se tiene menor disfrute de las relaciones sexuales, también va unido a la forma física, a cómo nosotros nos vemos físicamente. Y digamos que se tiene vulnerabilidad ante problemas sociales y de adaptación. Suelen tener problemas en el trabajo, con los compañeros. Digamos que siguen siendo rechazadas en muchos ámbitos simplemente por el tema físico, no hay más. Y eso provoca muchos síntomas psicológicos que se mantienen desde la infancia hasta la adultez. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional y el síndrome de Turner? Que todavía nosotras no hemos encontrado ningún trabajo que especifique cómo se puede trabajar con inteligencia emocional en esta población. Digamos que se aplica lo que es la inteligencia emocional en sí y la que se aplica en cualquier persona. Pero bueno, nosotras como psicólogas también tenemos el poder de adaptarnos al paciente y a las personas que tienen este síndrome. Se deberían establecer programas para sistematizar cómo enseñar y aprender a reconocer emociones en ellas mismas y en los demás. Programas en los que no solo tuvieran que asistir a un psicólogo para trabajar estas cosas. Y digamos programas que trabajaran esta inteligencia emocional con los padres, ya que está demostrado que lo que viven estas niñas es lo que provoca que durante la infancia, adolescencia y adultez se tenga mayor problema psicológico. Y mucha de esta culpa, y no lo llamo culpa porque los padres lo hacemos lo mejor que podemos, y eso es así, pero sí que es verdad que muchas veces no somos conscientes de cómo hacemos las cosas y a veces las hacemos mal. No tiene más historia. Vale, ¿qué se podría conseguir mediante ejercicios o actividades de inteligencia emocional? En padres y en familiares cercanos, sobre todo reducir la sobreprotección, esa sobreprotección que tenemos con ellas para evitar que en la infancia empiecen esos problemas y que en el futuro se mantengan.
Comprender las emociones y los sentimientos que tienen estas niñas, ponernos en su piel, que muchas veces no nos ponemos en la piel de ellas, y gestionar nuestras propias emociones, porque es verdad que vivir en un entorno familiar en el que existe un síndrome que tiene muchas consecuencias, en el que hay visitas continuas a médicos y en el que ocurren todas estas cosas de las que hemos hablado hoy, conlleva a que nosotros mismos como padres o incluso los familiares pues mantengamos las emociones, como el otro que dice, a flor de piel, y muchas veces seamos nosotros los que nos decaigamos y los que a veces no sepamos tirar de la situación. Pues nos ayudaría también a todo ello a nosotros. Y bueno, en las TARNES, desarrollar una autoestima positiva, que lo veo súper importante, ser capaces de canalizar sus emociones, tener mucha mayor independencia, también eliminando la sobreprotección, creamos que tengan mayor independencia, controlar la ansiedad, el aumento de las habilidades sociales y sobre todo una sexualidad positiva. Pasa que nosotros como padres, cuando tenemos un hijo con este síndrome como cualquier otro, nos centramos más en otras cosas que realmente en cosas que suelen ser típicas de su edad. Y eso es así. Nos centramos más en los problemas que pueden tener a nivel físico, por ejemplo, que en las cosas psicológicas. Y nos olvidamos de cosas tan importantes como educar en una sexualidad afectiva. Se nos olvida, estamos más pendientes de otras cosas. Y realmente estas personas se van a desenvolver en sociedad y necesitan conocer todas estas cosas, ¿vale? Ahora os voy a poner un vídeo. Sobre todo no dice nada de la inteligencia emocional, sobre todo es un vídeo porque nos gusta ponerlo, es para los padres, para que veáis cómo se pueden hacer un poco las cosas mejor para que todo vaya mejor, no solo, ya recalco, no solo con las niñas Turner, sino con nuestros hijos en la vida general, ¿vale? Ay, no tiene volumen. ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? Tendrán que poner atrás. Ah, vale. No. Esta mañana se oía, ¿no? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, que hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras hecho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Vale, pues... ahora no sé dónde está aquí. Vale, pues simplemente era eso, que vierais la responsabilidad como personas y como padres que tenemos nosotros sobre ello, ¿vale? Y... Afortunadamente, a pesar de todo, las expectativas positivas pueden cambiar la percepción que una persona tiene de la situación, al igual que las demás. Vale. Ya está, ¿no? Pues ahí está. Vale. Pues nada, cualquier pregunta o cuestión que queráis realizar. ¿Alguna pregunta, Sala?
Bueno, yo sí voy a hacer una, porque se ha hablado de mejorar la autoestima, de... ¿qué más? Era de... ¿qué más ponía? Se hablaba de eso, de mejorar la autoestima, de relacionarnos más, de controlar las emociones, todas esas cosas, ¿no? Y yo quería saber, porque claro, se ha hablado de eso, pero ¿cómo se hace eso? ¿Hay algún tipo de ejercicio para entrenar el cerebro, como vosotras habéis mencionado? ¿O ¿Hablas tú? cómo? ¿Sí? Venga. Como ha dicho mi compañera, son muchos aspectos los que se pueden trabajar, ¿vale? Esto no se consigue de un día para otro, hay que entrenarlo diariamente. Nosotros llevamos a cabo determinadas actividades que adaptamos dependiendo de la población y que también lo hacemos individualmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si exponemos talleres de inteligencia emocional, cada día nos dedicamos a un área específica. Por ejemplo, un día vamos a hablar de autoestima, al siguiente, por ejemplo, de habilidades sociales, y todo eso lo vamos reforzando continuamente, ¿vale? Es decir, no solo se olvida porque se ha trabajado ya, sino que se vuelve a recordar al día siguiente, antes de comenzar la siguiente sesión. Vale. ¿Vale? ¿Te ha quedado un poco más claro? Sí, sí, vale. Si tú quizás te referías a que si te podíamos decir una actividad que a ti te sirviera para mejorar algo, ¿no? Exactamente, o por ejemplo, el tema de la adaptación que nos cuesta, ¿no? Los cambios. ¿Qué tipo de ejercicio se podría hacer, por ejemplo, en ese caso? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque se han hablado de muchas cosas, como ha dicho tu compañera, ¿no? Digamos que no hay un ejercicio concreto que trabaje una cosa, eso sí queremos que se entienda. Con respecto a los cambios, por ejemplo, el que los padres ayuden a estabilizar las emociones en los niños, por ejemplo, es algo muy importante. Los cambios hacen que los padres se pongan nerviosos y provocan que el niño se ponga nervioso y a veces no nos damos cuenta, ¿vale? Simplemente que los padres mantuvieran la calma en ciertas situaciones haría que las niñas Turner no perdieran la calma en esas situaciones. Es verdad que la adaptabilidad es un rasgo que no en todas, pero sí que es verdad que en algunas se ve, pero bueno, igual que en algunas personas, hay personas que no soportan los cambios en absoluto. Pues digamos que, para que tú lo entiendas, eso podría ser una de las cosas, pero con ella específicamente trabajamos ciertas cosas individualmente para que esta adaptabilidad sea mejor. Porque también hay una cosa importante en psicología, que no es como en medicina, que es, digamos, aplicas hormonas del crecimiento y crece. ¿Vale? En psicología, digamos que dependiendo de la persona y dependiendo de cómo la persona perciba la situación, podemos ir trabajando con ella para solucionar problemas y para mejorar cosas, ¿vale? Perfecto. ¿Alguien por allí? Y luego tú... Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una niña Turner, aparentemente es muy sociable, pero yo le he notado una peculiaridad, que cuando hay un cambio en su vida de hábitos, se pone muy nerviosa. Por ejemplo, simplemente ayer se puso muy nerviosa, que yo estaba tranquila, no había ningún problema, pero empezó a llorar diciendo que no quería venir, o sea, porque ya cambiaba su hábito de vida. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo la puedo preparar? Yo la prepararé, le dije, tranquilamente que no pasaba nada, que en 2 días iba a estar en casa, que íbamos a cambiar de ciudad, que no había ningún problema, pero se puso a llorar. Hasta que la tranquilicé, tardó por lo menos media hora. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo los padres en esta situación, qué debemos de hacer? A ver, ¿contesto yo? Sí, vale. En primer lugar, avisar del cambio con antelación. Es verdad que las niñas con síndrome de Turner necesitan rituales cotidianos, necesitan esa rutina constantemente y que no la saquen mucho de esa rutina. Es inevitable que tenga que existir
que haya momentos en los que tengamos que salir de esa rutina. Lo primero, con tiempo, prepararlas con tiempo, del cambio que va a haber, ¿vale? Eso es esencial. Lo segundo, que ese cambio no suponga para la familia ningún estrés. Es interesante que los padres no mostréis estrés ante el cambio, ¿vale? Y ella no percibirá ese estrés, lo percibirá como una situación, bueno, fuera de lo normal, pero no estresante, ¿vale? Y lo siguiente es implicarla en ese cambio. Muchas veces lo que hacemos los padres es, vamos a hacer esto, y se lo avisamos una hora antes, ¿no? O el día de antes. Mañana nos vamos a Málaga a un congreso, no, vamos a prepararla con tiempo, vamos a implicarla en ello, vamos a establecer cosas positivas que a ella le gustaría hacer aquí, por ejemplo, para que ella vea que ese cambio va a ser bueno para ella y le va a gustar, ¿vale? Pero todo es verdad con un tiempo, no el día de antes nos vamos, ¿vale? Sino ir preparándola poco a poco. Y sobre todo el implicarla en ese viaje, por ejemplo, que vosotros habéis hecho, el implicarla en qué te gustaría hacer allí, qué cosas podríamos hacer. Tú tienes que entender que todo el mundo nos vamos de vacaciones un par de días, sabes que no es algo común, pero de vez en cuando se hace. ¿A ti qué te gustaría hacer cuando llegáramos? ¿Vale? Implicarla un poco, sería ideal, ¿vale? A ver, es que yo creo que hay como unas contradicciones entre lo que yo siento, lo que yo he oído esta mañana, lo que yo os he oído a vosotras, y esas contradicciones, vamos a ver, si no hay ninguna causa, ningún retraso mental, lo ha dicho clarísimamente, vamos, si no hay un motivo, digamos, ya sabemos que el aspecto influye, y que eso está ahí, pero que, digamos, la psique de esa persona, el cerebro de esas personitas, sus actitudes son como las de las demás. Entonces es simplemente que si no les estamos dando la misma oportunidad que damos a los niños que no tienen esa diferencia, ¿cómo podemos luego decir, bueno, pues es que no cumplís las expectativas? O tenéis que crear habilidades sociales. Toma, claro, sí, las hemos cortado las alas y luego les decimos, no, pues ahora vamos a hacer un taller para que os crezcan las alas. Ostras, pues será mejor no cortarles las alas desde el principio. Totalmente, claro. Es evidente. Por eso hemos dicho que es fundamental la prevención y sobre todo el trabajo con los padres es un trabajo fundamental. A ver, es como si nos ponemos en un caso de un niño que sufre bullying en el colegio, que no tiene ningún síndrome, pero sufre bullying en el colegio. Y es un niño al que constantemente le están haciendo algo malo, le están diciendo que no siente el apoyo de sus padres porque quizás no es capaz de abrirse a ellos, ni el apoyo de los profesores. Y ahora, un día, de repente, como tú dices, lo metes en un psicólogo y les haces que desarrolle todas esas cosas que le han ido apagando poco a poco. Es difícil y eso es así, que lo ideal sería que eso no pasara y eso es evidente. Por eso hablamos de prevención. Digamos que la sociedad tenemos un papel fundamental que no cumplimos y no lo cumplimos socialmente. Y hay veces que entre los humanos nos rechazamos y es así. Entonces, lo que debería de pasar es que en la sociedad no pasara esto y quizás muchos síndromes o muchas personas que desarrollan muchos de estos tipos de problemas, como problemas de relaciones, problemas de emociones, problemas de tantos tipos, no se desarrollarían. Porque, como he dicho, en el síndrome de Turner no es influenciado por el fenotipo, no es una caracterización del fenotipo, es algo que socialmente, por las vivencias que estamos teniendo, desarrollamos. Claro. ¿Vale? Entonces, la prevención sería ideal, claro, es que es lo suyo. Claro, pero no me queda claro. A ver, yo soy de una generación que jugábamos en la calle y yo decía, Dios mío, si mi madre viera que me estoy tirando por un terraplén y o que me estoy pegando con una que mide el doble que yo, es que no me dejaba ni, vamos, me cerraba. Entonces yo llegaba a mi casa, ¿qué tal? Ah, tú muy bien, muy bien. Las rodillas así con no sé cuántos, pero en el fondo, o sea, mi madre era sabia, porque no me controlaba, ni me impedía. Pues igual que mi hermano hacía el cafre, yo lo hacía igual. Y entonces ella entraba a la habitación y se dedicaba a repartir tortas y a mí me la daba. O sea, no era de, ay, no, esta pobre. Exactamente. Entonces, todo eso hace que cuando eres adulta tengas como unos recursos
que realmente, si mi madre hubiera estado como más pendiente de esta pobre que se va a caer, que no sé qué, no nos hubiera desarrollado. Le pasa a las niñas Turner eso. Yo veo cuando son pequeñas que son completamente diferentes, distintas. Son niñas felices, no están encerradas en sí mismas, no tienen complejos. ¿Por qué? Porque nadie les ha dicho sois diferentes, ni nadie les ha puesto un espejo delante mostrando esas diferencias. Pues hagamos que eso sea así. Pero desde el primer momento, o sea, tenemos que... muchas veces yo le digo a mi cuñada, ¿cómo soportas que tus hijos salgan, que están a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me dice, hija, experiencia, eso es la práctica. Pues hagamos tener esa práctica de decir, bueno, me acogoto pensando que son las 10, que no ha llegado, y pensando que la ha podido pasar, que no sé qué, que se ha perdido en el metro porque tiene una orientación. Pues ya llegará, ya preguntará, o ya, yo qué sé, pero yo desde luego no la voy a controlar. Y la voy a dar lo mismo que les doy a los demás hijos. O voy a hacer por ella lo que realmente la va a servir. Si yo confío en mi hija, no la voy a controlar, ni la voy a proteger. Confío en ella. Soy incondicional tuyo. Y al ser incondicional, te estoy diciendo, vales, sirves. Pues yo creo que esa es la clave. Exactamente. Totalmente. Es lo que he hablado de la sobreprotección de los padres. Si nosotros nos metemos aquí, que esas niñas están enfermas y tienen un síndrome, si somos los primeros que lo tratamos de esa manera, ¿cómo no se van a ver ellas en el futuro así? ¿Cómo no las va a mirar, por llamarlo de alguna manera, la sociedad así? Si nosotras las estamos tratando como diferentes. Exactamente. Tienes toda la razón del mundo. Pero no es nada creo que no es nada contradictorio a lo que se ha hablado. Sí, porque no entiendo que tengamos que hacer cosas especiales. Vamos a hacer un taller para todos. Vamos a hacer una actividad para todos. Pero no, vamos a desarrollar las actividades sociales de las Turner. Ya estamos poniendo etiquetas. No. Vamos a desarrollar las actividades del tímido, que no hace falta que sea Turner. Del gordito, que no hace falta que sea Turner. Del guapito, que por chulito le dan. Vamos, no sé cómo decirte, no sé. Sí. Yo lo tengo claro por dentro, pero no sé si lo transmito. Sí, totalmente. Fuera etiquetas, fuera grupos, fuera vetos, fuera... Estamos todos incapacitados, porque todos tenemos áreas incompletas y todos fracasamos en algunas cosas, pero somos extraordinarios en otras cosas. Ellas son extraordinarias. Totalmente, sí. Yo qué sé, yo he conocido a mujeres, cuando estabas poniendo todas esas cosas de dificultad para relaciones, tal, pues no sé qué decirte. Hay un grupo en Madrid que hoy se me está casando porque lo he conocido de pequeña y para mí es como mi hija, ¿no? Se está casando con un señor que mide casi 2 metros, de la niña mide 1,40. ¿Dónde está la dificultad? O sea, ¿dónde? ¿Por qué? Porque ella se ha creído y se ha visto guapa. Exactamente. Y cuando ella se cree algo y se ve guapa, transmite. Exactamente. Y los demás lo ven. Entonces, como que me cuesta trabajo, pues lo que te decía, taller de no sé qué, taller de no sé cuántos. Vamos a ayudar a estas, vamos a reforzar, vamos a no sé qué. O lo hacemos con todos o no lo hacemos con ninguno. Sí. Estos talleres realmente se imparten a todo tipo de poblaciones, ¿vale? Os lo hemos explicado porque en el síndrome que estamos trabajando hoy, ¿vale?, os dedicamos a este área concreto, a las Turner, pero estos talleres los realizamos con todo tipo de niños, ¿de acuerdo? Niños, adolescentes y adultos. Todas las personas necesitan algún aspecto para mejorar, ¿vale? No penséis que es concretamente vosotras porque es para todos. Para nada. De hecho, hay un proyecto que se está realizando ya en escuelas, en Andalucía todavía no, pero en otros sitios sí, que es trabajar la inteligencia emocional en el aula. Y en el aula estamos todos. En el aula no están solo las Turner o solo los que tienen TDAH, no, en el aula estamos todos. Entonces, es un proyecto que se está llevando a cabo. Solo decir una cosa, es que el pequeño inciso que viene aquí. Ajá. Yo tengo una carrera de trabajo. Llevo 13 años casada. Disfruto de mis relaciones como las demás. Solo digo una cosa. ¿Por qué? Porque a mí me han creado igual
iba a ser diferente sacar la asignatura de matemáticas. No, iba al colegio y tenía que aprobar con matemáticas. Nunca he pensado diferente en tener que trabajar. Nunca he pensado diferente en tener que pasar. Lo pasé mal en la adolescencia. Después de eso, como cualquiera. Vale, yo quiero destacar una cosa que es que no solo porque tengamos un síndrome y nos traten de una manera vamos a tener esas consecuencias. Cualquier persona que sea criada de una manera que no tiene que ser, como hemos estado hablando, el no puedo, sin tener ningún tipo de síndrome, puede desarrollar consecuencias de este tipo. Es decir, en la sociedad estamos viendo todos los días. Nosotros tenemos la clínica llena de personas con problemas de este tipo. Entonces, a lo que me refiero, que no solo, o sea, lo hemos especificado aquí por el síndrome del que estamos hablando hoy, pero que cualquier persona que sea educada en un entorno y de una manera que quizás no sea la más favorable para ella, puede tener estos problemas. Así de claro. Damos paso a la última pregunta. Bueno, lo mío era un comentario en esa línea. Que sí que es verdad que el aprendizaje a nivel emocional es algo que tiene que ser generalizado. Pero también me gustaría romper una lanza a favor de los padres y las madres, sobre todo las que tenemos niños, niñas en este caso, con síndrome de Turner, porque como que sí que es verdad que lo podemos hacer bien, mal, regular, lo hacemos como podemos, como bien has dicho, pero prestamos una atención especial a esas cosas porque nos vamos enterando, vamos sabiendo, vamos viendo que esa afectación también tiene que ver, porque obviamente lo hormonal afecta a lo emocional, lo físico afecta también, lo social, etcétera. Pero yo me he encontrado con situaciones con mi hija tan peculiares, como que yo soy totalmente abierta a todo, hago el ridículo a menudo, por no decir a diario, y ella lo ve ese espejo y sin embargo ella tiene un carácter que no sé si asociarlo al Turner o a su carácter especial, en el cual no le gusta todo eso y sin embargo ella vive conmigo, pasa la mayor parte del tiempo conmigo y con su hermana que es muy parecida a mí. Y ella ha desarrollado esa timidez, no le gusta que los demás la vean. Entonces, es decir, no ha tenido físicamente, no tiene todavía el espejo en nadie que la diga eres bajita, eres alta, eres guapa, eres fea, eres tal. Ella misma de vez en cuando se dice, sin venir a cuento, dice, es que soy muy fea. Y entonces yo le digo, vamos a ver, hija mía, lo debes de decir para que yo te diga 18 veces lo guapísima que eres. Pero entiendo que va por ahí, es decir, que creo que hay partes que no están asociados directamente, no sé cuáles, porque también siempre hablamos de muchas cosas y yo creo que cada persona es un mundo dentro del submundo que puede ser el tener cualquier cosa extra o no. Y luego también el hecho de que sí que es verdad que comparto absolutamente que no solamente tienes que cuidar a que la persona se desarrolle, sino que tienes que trabajar tú. Me refiero a que tenemos que trabajar los padres, pero no por ser padres de niñas Turner, sino porque todos a nivel personal tenemos que tener un trabajo a lo largo de la vida, que lo hemos venido haciendo y ya lo tenemos más o menos en camino, o en algún momento hay que empezarlo. Entonces, pues descargar esa sensación de que parece que es que tenemos que asumir los padres de niñas Turner unas labores emocionales específicas a todos los niveles y que bueno, pues que hacemos lo que podemos y aprendemos mucho. Para nada, pero yo me refería con esto, ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces, no solo cuando existe un síndrome Turner, sino cuando existe un síndrome, con un niño con síndrome de Down, cualquier otro síndrome, un niño que tenga una enfermedad cualquiera, hay veces, que es lo que hemos hablado, nos volcamos más y excesivamente con ese niño que si el niño hubiera nacido normal. Y a eso es a lo que yo me refería. Evidentemente, no todo el mundo lo hace y eso es evidente. Y digamos que los padres no es que tengan, por tener una niña con síndrome de Turner, que tengan que tener un aprendizaje mayor, no es eso, pero sí que es verdad que inconscientemente, porque se hace inconscientemente, tú te vuelcas más, porque ves, tienes esa cosa, es tu hijo y ves que a lo mejor en la vida va a tener a lo mejor otros problemas que el resto de tu hijo a priori no va a presentar, que a lo mejor a la larga también, pero que a priori no los tiene por qué presentar. Entonces, por eso el recalcar eso. Trabajo de los padres, todos los padres. Los niños no vienen con un libro de instrucciones y todos los padres tienen que trabajar para que digamos que el niño se desarrolle en el mejor entorno, y eso es evidente. Pero es el recalcar esto por eso mismo, porque quizá a lo mejor tú como madre
tratas a tu hijo a todos igual, no te vuelcas, más de la cuenta, no le prestas más atención de la cuenta, es como un poco, bueno, normalidad, ¿no? Y sin embargo otros padres es como, mi niño, yo he visto padres con niños con cualquier síndrome, con síndrome de Down incluso, que no dejan que el niño ni ande, es como todo el día detrás de él, y parece una tontería, pero por el hecho de estar enfermo, por tener una enfermedad, sobreprotegemos muchísimo, porque no queremos que le pase nada y no queremos... Entonces, es ahí a lo que yo me refiero, pero evidentemente no todo el mundo actúa de la misma manera, ¿vale? ¿Algo que quieras tú comentar? Muy bien, muchas gracias. Ay, se ha quedado.